Yo quiero saludar a todos con la paz del Señor, a los hermanos que están conectados. Está un poco alto el volumen. ¿Está el volumen así? Bueno, está mejor. A los hermanos que están conectados con nosotros por la Radio Manaín, por la TV web, a la iglesia, la paz del Señor. Eso mismo, qué bueno, ¿no es verdad? Estoy viendo a estos jóvenes aquí mirando a usted. Usted está feliz, ¿no? Pero yo tengo una palabra para usted. No va a dar tiempo para que ustedes se casen, ¿sabían? Nosotros estamos en el pronto. Gracias a Dios, ¿no es verdad? Yo pienso que no va a dar tiempo. No va a tener tiempo. Eso mismo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 16. A partir del versículo 13. Mateo 16, versículo 13. ¿Abrieron? Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y otros o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hasta ahí. Es un texto muy conocido, ¿no es verdad? Y es un texto que durante muchos años, durante siglos, fue un texto extremadamente controvertido y mal interpretado. Que las personas, el cristianismo durante mucho tiempo, interpretó este texto de forma absurda, dándole a Pedro una colocación que él no tenía. Mas todo esto tenía un propósito, porque todo evangelio, a pesar del evangelio ser muy simple, es profético. El evangelio, él tiene colocaciones que a veces no se alcanza, y no se alcanza por la razón. Eso muchas veces sucede, tanto que ustedes van a observar que todas las sanidades y todos los milagros son proféticos y por eso tienen colocaciones a veces pareciendo absurdas, mas tienen un significado. Esto aquí tiene un significado muy interesante porque todas las cosas que el Señor Jesús hizo, o que habló, o que dijo, no quedaron sueltas, porque cuando Él realiza su ministerio de 3 años, ¿qué es lo que Él hizo? Él crea una base para la iglesia. ¿Qué son los 4 evangelios? No, los 4 evangelios, la teología dice que son la biografía de Jesús. Está bien, los 4 evangelios comprenden la biografía de Jesús, escritos de formas parecidas en los 3 primeros y el cuarto un poco diferente, más una biografía de Jesús. Mas en realidad, los evangelios muestran la base de la iglesia que estaría siendo construida. Y por eso hablan de Jesús y Jesús es la roca. Cuando en esta colocación aquí Jesús hace esta pregunta a los discípulos, ella es extremadamente importante para la iglesia en todo su tiempo, inclusive ahora. ¿Quién dicen los hombres? Mira, ninguna palabra en el evangelio es suelta o sin sentido. Tiene una razón de ser y la pregunta es,
¿quién dicen los hombres? Cuando usted habla de hombres, estamos hablando de estos últimos días, y las personas no entiendan. Cuarta y quinta dimensión. Cuarta y quinta dimensión. Cuarta y quinta dimensión no hay en la Biblia. Muy bien, no hay en la Biblia. Está bien. También no está en la Biblia que uno puede fumar. Está bien. ¿No es verdad? Entonces, usted no necesita. Cuando usted habla de cuarta dimensión, quien introdujo la cuarta dimensión no fueron los Maranatha. Fue Einstein, que dijo que existía una cuarta dimensión, una cuarta medida cuando se hablaba del universo. Newton dijo que era largo, ancho y alto. Y Einstein colocó el tiempo, que es la cuarta dimensión, la cuarta medida. Para nosotros, cuando hablamos de cuarta dimensión, estamos entendiendo una cosa que se llama tiempo del hombre. Cuando Einstein habla del tiempo, cuando relata tiempo, le está relatando el tiempo del hombre. Entonces, cuando usted habla de cuarta dimensión, usted habla de razón. Cuando Jesús dijo así, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él estaba diciendo lo siguiente, ¿de qué forma yo soy interpretado en la razón? Es lo que está queriendo decir. Él pregunta a sus discípulos, ¿de qué forma ellos me ven? ¿De qué forma ellos me interpretan? Y ellos dijeron, claro, ellos tienen su forma de entender, o sea, en la razón que ellos tienen. Y que era una razón religiosa, no era una razón filosófica, porque el mundo de aquella época era filosófico, existía en el tiempo de Jesús, ya existían varias corrientes filosóficas, porque ellos habían pasado recientemente por el imperio greco-macedónico y la cultura helenística quedó. Podía ser algo filosófico. Ellos podían hablar de Jesús de una forma filosófica, no. La descripción de Jesús aquí era religiosa, no fue filosófica. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? No, unos dicen que es Elías, ¿pero por qué? Porque ellos volvieron a aquella experiencia de Elías y las profecías decían que Elías iba a volver. Entonces ellos tenían, desde el punto de vista religioso, no, el profeta Elías va a volver, debe ser Elías. Era una interpretación religiosa más en la razón, pero era religiosa. Otros dicen que el Señor es Jeremías, que también había sido otro profeta. No, el Señor es Juan el Bautista, que resucitó, también era otro profeta. No, usted es un profeta. Toda interpretación de Jesús era una interpretación del punto de vista religioso. Y habían adeptos. Unos dicen que es esto, otros dicen, son adeptos. El concepto aquí de Jesús no era algo malo. No era un concepto malo, era un concepto bueno. Era un concepto hasta, vamos a decir así, de elogiarlo. ¿No es verdad? Y Jesús entonces mira a los discípulos y les dice, ¿y vosotros? ¿Cuál es la definición que ustedes tienen de mí? Y Pedro se levantó y dijo así, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dijo, muy bien, Pedro, tú respondiste bien. Todas las otras respuestas no hablaban mal de Jesús. Todas las otras respuestas tenían un componente religioso. Mas la respuesta correcta es, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús dice así, bienaventurado eres, porque eso que tú tuviste fue una revelación. Miren, ahí está la gran diferencia que Jesús coloca como base de la iglesia. Porque, repito, los evangelios son la base de la iglesia. El Nuevo Testamento es una secuencia muy interesante. Los 4 evangelios hablan de la base y el libro de Hechos habla de la construcción de la iglesia sobre la base. Porque el libro de los Hechos habla de 30 años del periodo de la iglesia. Lucas, cuando escribe el libro de Lucas, cuando Lucas escribe los dos relatos, él no escribe separado, escribe junto.
el Evangelio y junto inmediatamente escribe los Hechos. Después, los estudiosos de la Biblia decidieron separar, pero cuando Lucas escribió junto. Entonces vean algo interesante. Usted tiene la base son los 4 evangelios. Hechos comienza a describir la construcción de la iglesia sobre esta base. Entonces, todo lo que Jesús habló es la base. Miren, la base de la iglesia es: solo conoce a Jesús de forma correcta, genuina, verdadera, si el Espíritu Santo les revela. No sirve de nada usted ser religioso de forma conceptual. No sirve usted ser cristiano porque usted aprendió esto dentro de su infancia o cosa parecida, o aprendió o leyó alguna cosa. Aceptó, no sirve. No sirve. No sirve que usted sea cristiano y usted comience a hacer buenas obras porque usted es un cristiano, o usted comienza a tener una idea de vida porque usted es cristiano. Esa idea de Cristo de forma racional, religiosa, no lleva a nada. Entonces, la misma pregunta que Jesús hizo allí es profética para la iglesia. ¿Y vosotros? Vean, yo pienso que ya dije aquí porque mientras nos ponemos más viejos, nos ponemos repetitivos. No sé si percibieron ya esto. Estos días yo estaba hablando así sobre la historia y me dijo: Amadeo, usted habla sobre la historia de la obra. Y yo hablé así. No, pero lo que estoy hablando aquí, cuando comenzó, yo no había nacido todavía. ¿Tú no naciste todavía? No. Muy bien, vamos a continuar. Las personas a veces piensan muchas cosas y hablan muchas cosas al respecto de la iglesia. Hasta me perdí de lo que iba a hablar, pero voy a continuar. Miren, yo dije recientemente que quien hizo la reforma, la división del cristianismo, porque mucho tiempo aquella profecía de Zacarías, conocen aquella profecía de Zacarías. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Quedarán 2 partes sobre la tierra. ¿Recuerdan esa profecía en Zacarías? Durante mucho tiempo todos pensaron que quien dividió el cristianismo fue Lutero, y no fue. El cristianismo no fue. La profecía de Zacarías está bien, mas no fue Lutero el responsable por la separación del cristianismo en protestante y no protestante. No. El cristianismo él se separa en el origen, o sea, en la muerte y resurrección. Porque un grupo quedó con la muerte para atrás y un grupo quedó de la resurrección para adelante. Entonces, cristianismo, o sea, cristianismo histórico y profético. Entonces, cuando usted llega, no, yo dije esto ya y vuelvo a decir nuevamente. Si soltásemos la iglesia aquí y mandase usted a ir aquí por la playa y por algún lugar, levantando apartamento por apartamento, ¿quién cree en Jesucristo? Es posible tal vez, o fuese posible que 99% de las personas que fueron encuestadas dijesen que creen en Jesucristo. ¿Es verdad? Es verdad. Es posible usted creer. No, el Señor Jesús nació y entonces nuestro Señor Jesucristo, María Santísima. Entonces todo el mundo va a hablar que cree en Jesús. Ahí, entonces, puede decir así: yo también creo en Jesús. Y hoy de madrugada yo fui a mi iglesia y Jesús habló conmigo. ¿Cómo es este asunto? No, yo creo igual que ustedes. Yo creo en Jesucristo igual que ustedes. Y hoy de madrugada fui a la iglesia y Jesús habló conmigo. Ah, muy bien. Usted usa remedios controlados. Ah, estás haciendo tratamiento psiquiátrico, ¿no es verdad? No, porque yo tengo un pariente que comenzó con esto. El médico habló que esto es, y puede ser alucinación y delirio. Alucinación y delirio son enfermedades psiquiátricas. Usted es esquizofrénico, paranoico. No, ¿por qué? Porque Jesús está muerto. Jesús no puede revelarse a usted porque usted está loco. Entonces, miren, el cristianismo histórico y profético existe hoy. Está claro.
Mas ¿dónde se identifica? ¿Dónde se separa el cristianismo histórico del profético? En lo profético Jesús se revela. De aquí un poco, muchos no me verán, pero vosotros me veréis porque yo vivo y ustedes vivirán. Es profético. Es profético. Y el cristianismo profético, en él Jesús se revela. Entonces, ¿Jesús quién es para usted? Jesús está vivo. Él se revela a mi vida. Entonces, usted conoce a Jesús de otra forma. Exactamente la forma que Jesús cobra aquí. Cuando Pedro dijo así, tú eres Cristo, el Hijo del Dios que está vivo. Eso mismo, Pedro. Ellos hablaron bien de mí, mas ellos no me conocen porque ellos no tienen la revelación. Tú tienes. Es diferente. Pero miren qué cosa interesante. Y más preocupante todavía. Jesús miró así, tú eres Pedro. Pedro profetiza mucho acerca de Pedro. Pedro era un hombre complicado. Las personas admiran tanto a Pedro. Yo no admiro a Pedro como uno de los 12, no. Nunca admiré a Pedro. Yo pienso que Pedro fue una de las dificultades del colegio apostólico, sin duda. Un problema, sin duda. Yo le decía a mi papá, y mi papá quedaba enojado cuando yo le decía. Y yo dije, Pedro era un pescador, papá. ¿Cómo tú imaginas una persona con una espada y llegue y arranque la oreja del ciudadano con la espada? Necesitaba ser una persona que no sepa nada de usar espada, ¿no es verdad? Yo tomo una espada, yo me enojo contigo y voy y arranco tu oreja. ¿Qué habilidad? No. Pedro nunca había agarrado una espada, era pescador. ¿Cuál es la conclusión que usted tiene? ¿Usted piensa que Pedro tocó la espada para arrancar la oreja? De forma alguna. Era para partir de los dos, solo que él se equivocó. Yo no tengo duda. Él falló. Falló. Entonces Pedro era algo complicado, porque él pensaba mucho, tanto que enseguida, inmediatamente, él dijo así, todo bien, está todo bien, yo voy a Jerusalén. Y tú dijo así, no, no vas. Tú, no, ve atrás de mí, Satanás. Vean qué difícil. Aquí tiene una revelación y aquí comete una equivocación grave. Vean una cosa. Cuando Jesús habla a Pedro, él le dijo así, tú eres Pedro. Entonces Jesús está hablando de la condición del hombre, Pedro. Tú eres Pedro en el original. Es muy interesante este texto en el original. Yo una vez fui a buscar y es muy interesante. En el texto original, en griego dice así, su ei Petros, o sea, tú eres un pedazo de piedra, porque Petros en griego significa pedacito de piedra, fragmento de roca. Pero él dijo así, su ei Petros, kai epitaitin petra, pero sobre esta piedra es roca. Entonces Jesús estaba diciendo que tú, Pedro, tú eres un pedazo de piedra, tú eres un fragmento de la roca, pero sobre eso que tú confesaste, voy a edificar mi iglesia. Entonces la iglesia no es edificada sobre Pedro, fue edificada sobre la revelación que Pedro tuvo. Entonces la iglesia fiel y verdadera está edificada sobre Jesús, una revelación. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces la iglesia verdadera es aquella que conoce a Jesús vivo y no histórico. Está claro aquí. Está claro aquí. Y Jesús mira a Pedro y le dijo así, Pedro, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás. Simón, hijo de Jonás, Bar, filho de Yoyaná, hijo de la paloma. Habla de la paloma. Usted habló aquello que fue generado por la paloma. La paloma es tipo del Espíritu Santo. Usted tuvo una revelación. Y yo te daré, Pedro, las llaves del reino de los cielos. ¡Qué cosa increíble! Pedro es portero del cielo. Miren, durante siglos la religión predicó que Jesús era responsable y Pedro era
responsable por la puerta del cielo. Mucho tiempo yo creí también en esto. ¿Cuántas veces usted ve viendo así, cuando está lloviendo y el reportero dice así, San Pedro abrió las ventanas? ¿No es verdad? Los reporteros a veces hablan eso en la tele. Pero miren algo interesante. Yo te daré las llaves. Si usted piensa, llave, abre, ¿qué? Puerta. ¿Quién es la puerta? Jesús es la puerta. El primer mensaje de evangelización, ¿quién entregó? Pedro, en el Pentecostés. No existía el Nuevo Testamento y él usa un texto de Joel. Entrega el primer mensaje, 3,000 convertidos. La primera llave. Él abre la puerta. Y él abre la puerta por segunda vez cuando él predica en la cura del cojo. Y él abre la puerta la tercera vez cuando él alcanza a los gentiles a través de aquel hombre de la corte romana. Vean una cosa. Pero ¿por qué Pedro recibe las llaves para abrir la puerta? Miren el secreto ahí, mis hermanos. Solo puede abrir la puerta, que es Jesús, aquel que tiene la revelación. Quien no tiene revelación no puede abrir la puerta, porque la revelación es el secreto. Usted tiene la revelación, usted predica a Jesús vivo, entonces usted abre la puerta para que otro pueda entrar por la puerta. Mas usted tiene que tener la llave. Si no tiene la llave, no puede abrir ninguna puerta. Es claro esto. Es muy claro. Mis hermanos, el cristianismo está, hoy por ejemplo, está bien desprestigiado, ¿no es verdad? ¿Y en qué momento las religiones no cristianas crecieron? De manera sin control. Ustedes están viendo la escuela bíblica. En la escuela bíblica ustedes van a ver, están estudiando esto los domingos, que las religiones no cristianas, ellas aparecieron y crecieron durante el periodo de ¿qué iglesia? Tiatira. Tiatira. Entonces, no voy a hablar sobre Tiatira. Ustedes ya conocen aquella iglesia después de Pérgamo. Muy bien. Es la cuarta iglesia, ¿no es verdad? Las religiones no cristianas se desarrollaron en aquel periodo llamado de las tinieblas. La iglesia más larga, como 1000 años. ¿Están viendo ustedes eso? ¿Por qué? ¿Por qué crecieron de esa forma? ¿Qué desapareció? La operación del Espíritu Santo. Jesús se volvió algo místico, supersticioso. Acabó con la iglesia. Cuando estamos viendo el momento hoy, ¿cuál es la acción del adversario hoy? Es la misma acción de allá atrás. Él no quiere que el Espíritu Santo esté revelando todas las cosas. Entonces Jesús tiene que volverse que una costumbre, una filosofía, una forma de vida, sin ser aquello que es una revelación del Espíritu Santo. Y el gran objetivo del adversario, la acción del adversario allá en Éfeso, la primera iglesia, cuando él hizo una oposición al inicio de la doctrina, es el mismo hoy aquí. Él no quería revelación ayer y tampoco quiere ahora en la Odisea. Es la misma operación del adversario. ¿Por qué? Porque él está contra la revelación. Él no quiere revelación. Porque cuando usted coloca en la razón a usted, usted pierde el camino, usted sale de la verdad y nadie viene al Padre, sino por él, revelado por el Espíritu Santo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Está claro esto? ¿Está claro esto? Ustedes van a ver muchas cosas. Estos días alguien me estaba hablando así. ¿Qué cosa? ¿Usted vio el film sobre el arrebatamiento? Aquel film sobre el arrebatamiento, aquellos que desaparecían, el piloto desaparecía y el avión quedaba sin piloto. Otro buscaba cosas y su carro se chocaba porque el chofer desapareció. Esa es una acción nefasta del adversario. ¿Saben para qué? Muy simple, para decir que el arrebatamiento es algo ficción. El adversario es muy experto. Es ficción. Entonces es ficción. Eso es lo que el adversario quiere para vulgarizar. Esa es la acción de él.
Esa es la acción del adversario, la misma de hoy. ¿Pero por qué? Porque las personas están viviendo un cristianismo que no saben quién es Jesús. Yo hice una pregunta un día. Cuando usted dobla su rodilla para orar, usted piensa en Jesús, ¿no es verdad? Cuando usted dobla su rodilla para orar, ¿cómo usted piensa en Él? ¿Cómo usted piensa en Él? Viene una figura dentro de usted. ¿Cómo es esta figura? ¿Cómo es Jesús? ¿Es así? ¿Horrorosa? ¿Es aquel con las manos abiertas alrededor de mucha gente, como está en la pared? Con su pecho abierto, con su corazoncito con espinos. Es algo ridículo. Es ridículo. Jesús nunca fue fotografiado, nunca fue pintado. No había selfie en aquella época. Vamos a hacer una selfie con Jesús para que quede en la historia. La figura de Jesús descrita en la Biblia, Juan vio, sus cabellos eran como lana, ojos como antorchas de fuego, su voz como de muchas aguas. Una descripción completamente diferente porque Jesús estaba glorificado. Cuando usted piensa en Jesús glorificado. Entonces, ese es el Espíritu Santo está revelando a usted. Ese es. No es ese cristianismo que piensa en Jesús místico, en algo que usted coloca en su cuello o coloca en la pared, en un cuadro. Creyente hace esto. Qué cosa horrorosa ver la Santa Cena. Usted no sabe quién es Jesús. Y la Biblia dice así. La experiencia de la mujer samaritana. Ella dijo así. Tú no puedes hablar conmigo, yo soy samaritana. Tú eres judío. Eran enemigos. Y Jesús dijo así, si tú supieses quién habla contigo. Ella no sabía. No sabía. Y ella dijo así, yo veo que tú eres profeta. ¿Dónde debo adorar? ¿En Jerusalén o en Samaria? Y Jesús dijo así, mujer, la hora llega cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. La palabra en espíritu, que es en griego koinonia, o sea, a través de una ligación con Dios, no a través de una figura. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre a través de una revelación del Espíritu Santo, porque usted sabe quién es Jesús. ¿Quién es Jesús para usted? Jesús está vivo. Él se revela a mí, Él habla conmigo. Y es esto que hace la diferencia entre el cristianismo verdadero, profético e histórico. Mas lo histórico no tiene valor. Tiene, solo que no lleva a usted a la eternidad. Solo lleva a la eternidad lo profético. Porque lo profético habla de vida. No esta vida aquí. Y todo el mundo está predicando a Jesús para esta vida. Yo no estoy hablando mal de nadie. Estos días, en casa, ustedes me dijeron así, no, tienes que parar de hablar mal de Jesús y de los otros. No, yo no hablo mal de nadie. Yo no hablo mal de nadie. A veces hablo mal de nosotros mismos. Yo hablé así, yo fui a una iglesia aquí en nuestra iglesia y gritaron tanto que yo me quedé y dije así, paren de gritar, yo voy a predicar. No, es una bendición, está en la bendición. Yo no sé gritar, ellos gritaron, yo no sé gritar. No aprendí, pero no es pecado, dejen gritarles. Entonces hablamos estas cosas así. Entonces ven una cosa, las personas a veces predican a Jesús, ¿para qué? Para una sanidad, para mejorar de vida. Estos días llegó una joven en casa, en nuestra iglesia. Trajo 5 uvas en su mano y me dijo así, pastor, explícame esto aquí. Mi mamá es de una iglesia, no es de nuestra iglesia, pero el pastor ora por estas 5 uvas porque la joven ya pasó los 30 y está desesperada. Entonces, con estas 5 uvas, el pastor me dijo que yo voy a comer una uva por día y en el 5.º día
que yo coma la última uva, aparecerá mi compañero para casarme. Yo pregunto, ¿qué predicación de evangelio es esta? ¿Qué Jesús es este? ¿Será que es esto mismo? No conoce a Jesús, ciertamente no conoce a Jesús. Jesús no es alguna cosa mística, supersticiosa. Y mucha gente piensa y predica a Jesús de esta forma, no conoce a Jesús. Usted está diciendo que Jesús no sana, libera. Jesús hace que usted se case, hace todo. Mas la predicación fundamental de él no es esta. Yo vine para que tengáis vida y vida en abundancia. Vida en abundancia significa vida eterna. Y es eso, listo. ¿Qué es Jesús para usted? ¿Usted conoce a Jesús? Usted tiene que responder como Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Porque Él se revela a mí, yo hablo con Él y Él habla conmigo. Entonces usted conoce a Jesús profético, que es diferente. Solo es esto. Solamente esto, no hay nada de diferente. Y solo abre la puerta. ¿Qué es Jesús? ¿Quién conoce a Jesús? No sirve. No, yo aprendí, no sirve de nada. Amén. Hay algunos dones espirituales. Aquí, una señora que se siente desesperada, pues su hijo ha vivido en vicios. Mas el Señor dijo: yo daré una liberación a su hijo. Miren, ejercite los recursos de la gracia. ¿Cuáles son? Oración, ayuno, madrugada. ¿No es verdad? El Señor nos ha enseñado esto. Una señora que no ha logrado conseguir participar del culto por un problema pulmonar. Al entrar en el culto y al escuchar el culto en la Radio Manaí, ella recibió una bendición de sanidad. Esta es para una hermana que está oyendo por la radio. Había muchas sanidades, en especial un hermano de Nicaragua. ¿Es esto? Un hermano de Nicaragua y una señora que tenía un problema grave en la pierna. ¿De Nicaragua también? No. Muy bien. Un joven, otra revelación, un joven que recibió un telefonema de otro joven que no veía en mucho tiempo. Él fue invitado para hacer un viaje, para realizar un posible trabajo. La distancia es de 221 kilómetros. El Señor dijo así: no vayas porque yo quiero darte un libramiento. Yo recuerdo cuando era pastor aquí en Moby Dick, en esta iglesia, y tenía un grupo aquí que le gustaba mucho pescar. Era un grupo que le gustaba pescar. Y ellos iban para pescar. Era como si alguien prohibió y todo aquello. Era aquel grupito que inmediatamente iban para alta mar, desaparecían. Yo di un don aquí, era todo que estaba preparado para ir de madrugada. Yo también no sabía. El Señor reveló que hay un grupo aquí que va a ir a pescar y todo el mundo va a morir ahogado. Y el barco no volvía más. Ellos salían en un barco y el barco no volvía más. Ahí cuando llegué, terminó aquí todo el mundo así y dijo así: bueno, usted canceló la pesca, ¿no? Muy bien. Acabó la pesca, se canceló. Una pareja que ha vivido una gran prueba dentro de su hogar. Hoy el Señor dijo que la solución es buscarlo en oración a sí mismo. Un varón que su hijo recién nacido está en la unidad de terapia intensiva. El Señor dijo que envió un ángel al hospital esta noche para dar un libramiento. Amén. Vamos a cantar un louvor.
Glória a Deus. Aleluia. Señor, bendecimos tu nombre por tu presencia en este lugar, por la operación de tu poder, de tu gracia. Y en tu nombre decimos que la gracia maravillosa de Jesús, el amor de Dios, las dulces y tiernas consolaciones del Espíritu Santo sean con vosotros ahora y para siempre. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos?